Bueno, pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí los estamos saludando desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Y vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo la vida del Señor Jesús. En lo último que nos quedamos es de cuando el Señor Jesús está recorriendo Galilea y vemos que, bueno, pues hubo ahí algunos milagros que estuvo haciendo, algunas cosas importantes. Los últimos que vimos fue cuando libera a un endemoniado y cuando sana a la suegra de Pedro. Vemos que pues él simplemente veía la necesidad y ni siquiera era necesario que le pidieran que actuara, él lo hacía porque veía la necesidad de las personas y así es con nosotros, ¿verdad? Estábamos viendo ahora en el Sermón del Monte cuando está enseñando el Señor Jesús la oración del Padre, pues nos está diciendo que no tenemos a veces ni necesidad de expresar nuestra necesidad cuando él ya la conoce, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con esto, vamos a ver la aplicación de esto que hemos estado viendo del tiempo que anduvo el Señor por Galilea. Esposa. Pues en referencia a la sanidad de la suegra de Pedro, ¿cómo podemos hacer nuestro, cómo podemos aplicar a nuestra propia vida esta enseñanza? ¿No? ¿Qué es una enfermedad para nosotros? Puede ser, siempre va a ser para que el Señor haga algo en forme nuestro carácter, siempre va a servir para algo. Eh, Hay enfermedades que pueden ser causa del pecado también, no siempre, por supuesto que no siempre, porque tampoco se puede determinar así siempre. Hay muchas razones, no lo sabemos, pero pues puede ser en una de esas, puede ser. Sí, se desconocen las razones por las que muchas veces nos encontramos en una situación de enfermedad o nuestros seres queridos tienen una enfermedad y a veces no entendemos los caminos del Señor. Podemos orar, algunos sanan, algunos no sanan, y eso a veces pues nos inquieta, por así decirlo, pero en todo debemos de ver que hay un propósito y como lo dice Romanos 8:28, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, las pruebas nos sirven a todos como un elemento para que podamos madurar, para que podamos madurar. De hecho, cuando estamos enfermos, pues no pensamos mucho en la soberbia, no pensamos mucho en muchas cosas, ¿no? No nos preocupamos por cosas que nos preocupamos cuando estamos muy sanitos y muy contentos. Entonces, esto, pues sí nos hace reflexionar, son tiempos en los que reflexionamos, en los que nos sometemos más a Dios o lo buscamos más inclusive, ¿no? Porque tenemos esa gran necesidad y nos ayudan a madurar. Dice Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y más tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y entonces, pues nos debemos de preguntar más bien que por qué, porque muchas nos preguntamos por qué me pasa a mí, por qué en este tiempo, pero nos debemos de preguntar para qué, el para qué es lo que vamos a aprender con esa experiencia, con esa situación, y entonces necesitamos sabiduría para poder discernirlo en oración, estar en oración y pedirle al Padre que nos dé, pues claridad en el asunto y que nos dé sabiduría sobre todo, porque necesitamos esa sabiduría para poder, discernir las cosas, ¿no? Y no irnos nada más a tirarnos
por la de ¿por qué a mí? Y si yo te sirvo, si yo te amo, si yo diezmo, si yo ofrendo, y a veces estamos ahí reclamando, pues más que eso, pedirle sabiduría al Señor y poder entender el para qué de cada situación que se presenta en nuestra vida. Se la pedimos al Señor, nos dice en Santiago 1:5, dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y es importante pedirla y pues la pedimos en oración, ¿verdad? En oración con Dios. Así es. Así es, también vemos que cuando está el Señor Jesús en una casa, en un lugar, entonces en ese lugar va a haber luz. Dice la palabra que, hablando de la región del norte, pues, de Galilea, que una gran luz resplandeció sobre esta región. Y fue precisamente cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, lo comienza precisamente en esta región, y lo podemos también nosotros aplicar a nuestras propias vidas, cuando pues en nuestras casas, en nuestro trabajo, donde nosotros estemos, esa luz de Cristo debe resplandecer, esa luz de Cristo debe ser manifiesta, porque donde estamos nosotros, ahí está el Señor Jesús con nosotros. Él nos está acompañando y por lo tanto, ahí está brillando, ahí está Él poniendo su luz. Los problemas que podamos tener también van a ser iluminados por esta misma luz. No podemos permanecer en tinieblas, no podemos estar en oscuridad, sino que la luz de Dios resplandece en nuestras vidas y por lo tanto resplandece en el lugar en donde nosotros estemos. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este fruto del Espíritu es algo que se debe dar naturalmente en nosotros. Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Si no vemos que tenemos este fruto del Espíritu, bueno, pues entonces quiere decir que algo está impidiendo que se dé este fruto. Y lo más probable que sea algo sea nosotros mismos. No estamos permitiendo que el fruto se dé, ¿verdad? Es algo que debiera manifestarse clara y libremente en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces es un buen momento para que nosotros reflexionemos acerca de si este fruto realmente está presente en nuestras vidas, porque es la evidencia de que el Espíritu Santo está morando en nosotros y está haciendo su obra de salvación que pues hemos visto en algunas ocasiones, no se limita exclusivamente a que somos salvos y ya no vamos al infierno, sino es una nueva forma de vida, es una identidad nueva que vamos a tener. Entonces, el Señor Jesús con el Espíritu Santo va a hacer posible que nosotros tengamos este fruto en nuestra vida. ¿Y cómo se va a manifestar? Entre otras cosas, pues se va a manifestar en la falta de interés en nuestros propios asuntos y más bien en el interés de otras personas, ¿verdad? Dejamos de mirar hacia nosotros mismos y comenzamos a mirar hacia nuestro prójimo, hacia las personas que están con nosotros. Y dice, 1 Corintios, hablando de esto mismo, 1 Corintios 10:24, dice el apóstol Pablo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ahí es donde se va a manifestar, ¿verdad? Ahí es donde vemos este fruto del Espíritu manifiesto en nuestras vidas, en que no estamos buscando nuestro propio bien, no estamos buscando nuestro propio provecho, sino que antes de hacer cualquier cosa, estamos considerando a los demás. ¿Esto de qué manera va a afectar a las personas que están cerca de mí? Si realmente lo que pase con los demás no me importa, pues entonces no estamos manifestando este fruto del Espíritu y por lo tanto es evidencia de que el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas, porque se lo estamos impidiendo, porque su voluntad es hacerlo. Entonces, si no hay esta evidencia, pues es porque nosotros mismos lo estamos estorbando. Si por el contrario, antes de hacer cualquier cosa, vemos, consideramos si esto está afectando a otros y entonces lo dejamos de hacer, entonces quiere decir que ya no nos estamos anteponiendo nosotros mismos, sino que estamos viendo a nuestro prójimo y eso es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando
porque lo que antes era para nosotros la naturaleza egoísta, ¿verdad? Ahora ya se ha cambiado por la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida. Dice Efesios 4:21, y si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo, que está en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que realmente hemos aprendido? ¿Verdad? Es como en la escuela, ¿verdad? Ahí puedes tener al mejor catedrático del mundo y tú estar ahí en primera fila, pero si mientras está la clase tú estás con el celular, bueno, pues no se te va a quedar mucho. El proceso de aprendizaje, eso es cuestión personal, eso lo tiene que hacer cada uno, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús hace su obra, el Espíritu Santo hace su obra, pero quien tiene que poner esto a trabajar somos nosotros mismos, ¿verdad? La presencia entonces del Señor Jesucristo en el hogar o en cualquier lugar es un lazo de cohesión para todos los miembros. Debiera ser de esta manera, debiéramos de tener familias unidas, debiéramos de tener familias que están unidas en Cristo. A veces no es tan sencillo porque precisamente el Señor Jesús, en vez de venir a ser un factor de unidad, viene a ser exactamente lo contrario, viene a ser un factor de división y él mismo lo dijo. Él dijo, ¿verdad? Que él no venía a poner paz, ¿verdad? Sino que venía ahí a poner pleito y que se iba a levantar unos contra otros dentro de la misma familia. Y es verdad, es algo que también debemos considerar, pero por nuestra parte, en la parte que nos corresponde a nosotros, debemos buscar esa armonía, debemos buscar esa paz y no estar constantemente buscando la ocasión para estarnos peleando. Dice Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra otro, doble resistirán, el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto lo aplicamos mucho a los matrimonios, ¿verdad? Decimos que, bueno, pues el lazo, este cordón de 3 dobleces es del hombre, la mujer y Dios, ¿no? Está actuando en medio y por lo tanto ahí están las 3 partes de este cordón, lo cual es cierto, pero no nada más lo podemos ver exclusivamente para el caso de una pareja, para un matrimonio, sino que lo deberíamos ver así en todas nuestras relaciones personales. Y sobre todo en el hogar. No deberíamos de tener familias divididas, pero también sabemos que en ocasiones es de esta manera, aunque insisto, la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros es hacer lo posible para poner las cosas en orden y bien, como dice Pablo, ¿no? También dice, en la medida de lo posible, pues vamos a llevarnos bien con otros, ¿verdad? No buscar el pleito, sino buscar la paz, que no seamos nosotros los que empezamos los pleitos y las recriminaciones y los juicios, sino que nosotros debemos actuar prudentemente. Filipenses 2:5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí nos está poniendo un ejemplo muy tremendo, ¿verdad? En Cristo Jesús, que Él se despojó de todos sus privilegios, de todos sus derechos y lo perdió todo por entregarse por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces nosotros nos cuesta trabajo ceder en cosas que son mucho más sencillas que lo que hizo el Señor Jesús, pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Pablo siempre nos pone la vara bien alta para que podamos nosotros esforzarnos en esto. Y dice, por último, en Efesios 4:31 y 32, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. No guardar rencor. Ya hemos hablado acerca de esto abundantemente en otros estudios, ¿verdad? Pero es esto. Ser benignos. ¿Qué quiere decir benignos? Que no causa daño, que no causa dolor, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos no se cause molestia a nadie, en la medida de lo posible. Sí, sí, bueno, también vimos también que nuestro Señor asistía a las reuniones, ¿no? A las reuniones en la sinagoga. Y dice la palabra que así, que era su costumbre. Es decir, que él acostumbraba a asistir. O sea, no tenía
teniendo su relación personal con Dios, no era de los que decían, ¿no? Que Dios y yo contra el mundo, ¿no? Y que no se quisiera congregar. Él asistía. Dice en Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. No, no iba, pues su intención era buscar a Dios, escuchar de Dios, reunirse, el estar en esa comunión con Dios y con sus hermanos, con los que asisten, todos, cuando buscamos a Dios, o sea, nos unimos en un espíritu y buscamos a Dios, entonces Él se goza de esa reunión. Es muy importante esto de reunirse. El mismo Señor lo dice en su palabra y lo dice como un mandamiento, no como algo opcional. Y si lo dice de esa manera es porque hay algo especial en las reuniones que se tienen. No deberíamos de asistir pues no sé, aquí el Señor no buscaba la simpatía, no buscaba la admiración de la gente, este, sino que buscaba alabar a Dios con todos los demás y observar su palabra, escuchar su palabra, ¿no? Y ese es el mismo interés que debemos de tener nosotros. Sí, es lindo tener amistades, llevarse bien, pero luego también pueden surgir algunas situaciones que alguien no caiga bien o alguna situación y eso no debe de ser, no debe determinar el que asistemos a la iglesia, sino que debe ser el buscar qué es lo que Dios tiene específicamente para nosotros en esa condición, en ese ambiente, en esa búsqueda de la comunidad, del cuerpo de Cristo. Esto es algo muy importante, ¿no? Tenemos que hacerlo pues con la reverencia que implica, ¿no? El buscar a Dios. Dice la palabra es Hebreos, Es ¿verdad? hebreos. Ujú. Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. O sea, el Señor nos exhorta a que nos congreguemos. Esto de veras es muy importante. Cada vez que un creyente deja de congregarse, está entonces perdiéndose de una ocasión muy importante, de una bendición personal y pues también implica la desobediencia, ¿no? A no asistir, no estar en la congregación para escuchar de la palabra de Dios. Ujú. Y pues con eso, ¿no? Que tenemos que asistir con un espíritu especial, o sea, sabemos que vamos a encontrar, a tener un encuentro con Dios, y pues esto debe de ser con reverencia y con adoración. Así es, así es. La actitud es muy, muy importante Ujú. también cuando estamos presentes, ¿verdad? Bueno, en toda reunión de creyentes, necesariamente va a haber algunos que no lo sean, ¿eh? Hablábamos acerca de la parábola del trigo y de la cizaña, ¿verdad? El trigo y la cizaña crecen juntos, se parecen, pero sin embargo no son lo mismo. Y cuando en aquella parábola le dicen los criados al señor de la casa que si quieren ellos van y le arrancan la cizaña, le dicen, no, déjalos. Al final los separamos. Entonces, de la misma manera es en la misma iglesia. En la iglesia están entreveraditos, ¿verdad? Hay de todo, hay de todo. No por el hecho de que una persona nos diga que tiene 15 años de ir a una congregación, eso no significa absolutamente nada. Lo que tenemos que ver es, y lo dijo también el Señor Jesús, por su fruto los conocerán. No por los años de permanencia, no por las asistencias que tengas, ¿no? Sino por el fruto que se va a estar dando. Porque el enemigo, pues también está tratando de infiltrar a los suyos, no nada más para ocupar el espacio, sino también, pues ellos son los que meten ahí un poquito de este, de mala vibra, ¿verdad? Como dijeran, es el que mete el chismecito, es el que murmura, es el que no está de acuerdo, ¿no? Entonces esos son los infiltrados.
Y como en el caso de la sinagoga, del endemoniado, perdón, en la sinagoga, pues estas personas pueden ser instrumentos en las manos de Satanás, pero eso no significa nada, que significa que también ellos en algún momento pues pueden entrar en un momento de sensatez, pueden dejar sus viejas costumbres y pueden convertirse en uno de nosotros. Eso es definitivo, ¿verdad? Por eso tenemos que estar orando por todos y cada uno de las personas que están asistiendo a la iglesia. Entonces, el enemigo no se queda calladito, no se queda descansando, él va a intentar meter a su propia gente, a veces meten ideas extrañas que pueden parecer interesantes, pero pues están cargadas de otro tipo de cuestiones, de otras filosofías, de otras formas de pensar, humanismo, en fin, nueva era, mucho de nueva era, y que uno los escucha y pueden sonar hasta piadosos, pero si nos ponemos a analizarlo, no lo son, ¿verdad? Dice la segunda carta de Pedro 2, del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿verdad? Entonces, con esto no quiere decir que estemos buscando a ver quiénes son y los estemos señalando con el dedo. No, de eso se encarga el Señor, ¿verdad? De evidenciarlos y de alejarlos en un momento dado. Pero sí también tenemos que estar apercibidos de que se puede dar. Definitivamente se puede dar. Entonces, estas personas normalmente causan inquietud, causan dudas, inquietan a la congregación, no le permiten estar en paz y pues se siembra ahí siempre la semillita, ¿no? De que pues es verdad lo que está diciendo el pastor o ya están aquí metiendo algo extraño y qué hay de esta doctrina que escuché en las redes. En las redes hay cada barbaridad impresionante, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy fieles a la palabra del Señor y a las autoridades que Él nos ha puesto para que podamos tomar tal o cual camino, que siempre, pues, para eso están, ¿verdad? Para indicarnos el camino bueno. Y pues nosotros debemos someternos a ellos y debemos andar en ese caminar que nos están enseñando. Ujú. Bueno, vamos a hablar acerca de la enfermedad como impedimento para el servicio. Como decía, en algunas ocasiones puede ser un síntoma de alguna situación, de algún desorden, de algún pecado o desorden en la vida personal. Y en ocasiones, no siempre. Y bueno, pues esto puede manifestarse como una especie de disciplina que nos impide el tener nos incapacita un poco para el servicio y puede producir enfermedad física. Y bueno, dice Primera de Corintios 11:30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen, hablando de que hasta se mueren, ¿no? Esto se está refiriendo al discernimiento del cuerpo de Cristo. Entonces es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sí debe de ser muy respetada, o sea, el hecho de que nos debemos de considerar unos a otros, de tolerar unos a otros, de aceptarnos y de respetar, porque pues aún esas mismas ideas que después surgen y todo, pues pueden ser motivo de discordia, de pleito, de situaciones que se manifiestan en la iglesia. Pero a la enfermedad, en cuanto a la enfermedad, pues el Señor nos ha dado capacidad, nos ha dado dones también, y nos dice, ¿no? Por ejemplo, en Santiago 5, 14 y 16, al 16 dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo.
y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces es muy importante que sepamos que ahí mismo en la iglesia está la solución para este tipo de problemas. Por eso es importante que nos mantengamos en oración. La enfermedad espiritual de un creyente necesita ser restaurada para poder servir al Señor. O sea, cuando tenemos algún enfermo entre la comunidad de la iglesia, pues es importante que nos mantengamos en oración, que estemos siempre orando por las personas y llevándolo delante de la presencia de Dios en oración para que sea sanado, tanto físico como espiritualmente, como emocionalmente muchas veces, ¿no? Entonces, más que nada, ya viendo que está restaurado, pues va a poder servir al Señor pues con toda diligencia y ya puede ser reintegrado, digamos, ¿no? Es así. Es así, sí, así es. Entonces la idea es de que todos estemos en una buena Bien. condición, ¿verdad? Tanto física como emocional, como espiritualmente, que estemos en las mejores condiciones posibles para poder servir al Señor y poder ser los instrumentos en su mano que Él está buscando para hacer su obra, para extender su reino. Y bueno, pues aquí vamos a dejar esta parte, vamos a continuar la próxima semana. Y bueno, pues vamos a orar, esposa, por favor. Pues Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, porque pues cada pasaje de la historia de nuestro Señor Jesús, pues tiene una parte en la cual nos podemos identificar y podemos también llevar a nuestra vida práctica. Y pues te damos gracias, Señor, porque podemos entender pues la naturaleza que pueda tener la enfermedad y la manera como podemos nosotros enfrentarla con una actitud correcta, Señor, y pues sabiendo que tenemos pues la oración y el apoyo, Señor, también de nuestras autoridades, de la iglesia, de nuestros hermanos y nosotros mismos el poder entrar delante de tu presencia, Señor, y pues pedirte que seamos sanados, Señor. Trae pues esa convicción a nuestra vida para que todos podamos vivir bien, en armonía, Señor, y que podamos entender pues el privilegio y el misterio y la bendición y el privilegio de ser hijos de Dios y poder reunirnos en tu nombre en la iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los guarde. Nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite.